Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que recibas este contenido. Seguimos trabajando a Jesús, su inteligencia emocional a través del Maestro de las Emociones, de este texto de Jorge Augusto Curi. Estamos en el capítulo 7, vamos con este tema, golpeado por la traición de Judas. La noche cuando lo arrestaron fue la más angustiante de la vida del Maestro. Fue la noche en la cual uno de sus amados discípulos lo traicionó. Era una noche densa. Jesús estaba orando y esperaba el momento de ser arrestado. De repente, precisamente llegada la hora, despertó definitivamente a los amigos y les dijo: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mateo 26, 46. Si el lector analiza detenidamente esta frase, verá que contiene un sabor amargo. No dijo: una escolta de soldados se acerca, sino: se acerca el que me entrega. ¿Por qué no les dijo a los somnolientos discípulos que venía la escolta de soldados, ya que estaban cumpliendo órdenes del Sanedrín? Porque aún la escolta viniese con armas y lo arrestase con violencia, el dolor que estaba sintiendo por la traición de Judas era más grande que el causado por la agresiva escolta que quería arrestarlo. El dolor provocado por Judas Iscariote hería su alma. El que le infligieron los soldados del Sanedrín hería su cuerpo. Pero no se hundió en un mar de frustraciones porque protegía sus emociones y no esperaba mucho de las personas a las cuales se entregaba. Por eso, luego recobraba el ánimo. No es la cantidad de estímulos estresantes lo que nos hace sufrir, sino la calidad de ellos. No son los muchos estímulos, es la calidad de esos estímulos. El dolor de la traición es de altísima calidad estresante, indiscutiblemente. El Maestro siempre trató a Judas con amabilidad, nunca lo expuso públicamente, nunca lo despreció ni lo humilló delante de otros discípulos, aunque supiera de sus intenciones. Si estuviéramos en la posición de Jesús y supiéramos que Judas nos traicionaría, lo hubiéramos delatado y expuesto delante del grupo de los discípulos. Jamás sería parte de la historia de nuestra vida, pues ¿quién consiguió convivir con un traidor? Cristo lo consiguió. Sí, solo Él consiguió vivir con un traidor. Sabía que había un traidor en medio de los discípulos, pero lo trató con dignidad y nunca lo excluyó. Su actitud es inconcebible. Ni Él mismo impidió la traición de Judas, solo lo llevó a reconsiderar su actitud. ¿Qué estructura emocional se ocultaba dentro de ese maestro de Galilea para que soportara lo insoportable? Muchas organizaciones no gubernamentales luchan por extinguir los crímenes contra la conciencia y preservar los derechos humanos, pero Jesús fue mucho más allá. No solo acogió a los leprosos, cuidó de las prostitutas y respetó a los que se le oponían, sino que también llegó al colmo de tratar con afecto a su propio traidor. No son pocas las personas que excluyen de sus vidas a determinados parientes, amigos y hasta hijos al sentirse agredidos por sus comportamientos. O toleran a las personas que las ofenden o las contrarían, pero el Maestro de Nazaret era diferente. Él fue en verdad el Maestro de la tolerancia y la solidaridad. No se dejaba dominar por las contrariedades. Filtraba las ofensas y los hechos agresivos dirigidos hacia él, y eso lo hacía libre en el área de la emoción. De esa manera podía amar a las personas, lo cual no era un sacrificio para él, sino un ejercicio placentero. Muchos no poseen un colador emocional. Para ellos vivir en sociedad es un problema. Les parece imposible evitar las contrariedades y las diferencias interpersonales. Están siempre angustiados, no logran amar a los demás ni a sí mismos. Hacen de sus emociones una cesta de basura. Es menos traumático convivir con 1000 animales que con un ser humano. No obstante, a pesar de la
de que la convivencia social sea una fuente de estrés, no podemos vivir aislados, pues no soportamos la soledad. Nunca hubo tantas separaciones de parejas como en la actualidad. Entre tanto, ni por eso las personas se dejan de unir y de casar. Por tener un excelente filtro emocional, el maestro de Nazaret sentía placer en convivir con las personas, aunque lo decepcionasen con frecuencia. Amaba al ser humano independientemente de sus errores y de su historia. Los administradores públicos, al asumir su cargo, suelen pedir, mediante palabras o conductas, olvídense de lo que dije. En algunas situaciones, hasta es posible que el gobierno no sea compatible con el discurso de las ideas. Con el maestro no era así. Si hubo una persona que pronunció un discurso en armonía con su práctica, fue Jesucristo. Él dijo, amad a vuestros enemigos, y los amó hasta el fin. Por eso tuvo ese desprendimiento de llamar amigo a su traidor en el momento de la traición. El primer compromiso de Jesús era con su conciencia, no con el ambiente social. No distorsionaba sus pensamientos ni buscaba respuesta para agradar a las personas que lo rodeaban. Por ser fiel a sí mismo, casi siempre se involucraba en enredos y ponía su vida en gran peligro. Consideraba la fidelidad a su conciencia más importante que cualquier tipo de acuerdo o comportamiento disimulado. Aquel que fue fiel a su conciencia y que enseñó a sus discípulos a caminar humildemente por el mismo camino, recibió un golpe por la espalda. Judas no aprendió la lección, fue infiel a su conciencia. La traición fue el segundo sufrimiento por el cual Cristo pasó. Su copa no comenzó en la cruz, sino en el jardín de Getsemaní. Muy bien, aprendemos entonces la fidelidad que Jesús tenía a su propia conciencia. Y eso le permitía convivir también con aquel que no lo quería e incluso con aquel que lo iba a traicionar. Te invito a que seas fiel a tu conciencia y eso te dará la capacidad para convivir también con aquellos que son tus contrarios. Te deseo un feliz día de Cuaresma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.